Imagina por un momento que te descartan para un empleo porque te consideran demasiado mayor para emprender nuevas tecnologías. O que no tienes una oportunidad laboral porque creen que eres demasiado joven para asumir responsabilidades. Bien, en ambos casos, como puedes comprobar, existe un elemento común: la edad. Porque sí, parece que hagas lo que hagas, tu edad siempre va a estar en medio. Hoy vamos a hablar de una de las formas de discriminación más extendidas y paradójicamente más normalizadas de nuestra sociedad: el edadismo. Soy José Antonio Guallar Claver y te doy la bienvenida a Infinitamente, a esta aventura de curiosidad y de ciencia en torno a los principios de la mente humana que, como sabes, es maravillosa e infinita. A diferencia de las discriminaciones religiosa, lingüística, de apariencia física, de ideología o de otras como el racismo, el sexismo, la xenofobia o el clasismo, el edadismo tiene una característica singular: por abajo en el caso de la juventud y por arriba si tenemos la suerte de vivir lo suficiente, y como parece vamos camino de ello porque vamos a ser muy longevos. Lo más probable entonces es que terminemos formando parte del grupo que suele ser objeto de este prejuicio, en concreto los mayores de edad pero jóvenes de espíritu. Por eso, hablar de edadismo no es hablar de otros, es hablar de nosotros mismos, de nuestro presente y también de nuestro futuro, de los mayores y de los jóvenes, del llamado juvenismo o edadismo inverso, porque también ellos y ellas pueden sentir que se les juzga por su tierna edad o inexperiencia. Al preparar este programa encontré una frase atribuida a varias personas que resume bastante bien el tema de hoy. Cuando tenía 20 años me preocupaba lo que los demás pensaban de mí. A los 40 dejé de preocuparme y a los 60 descubrí que nadie estaba pensando en mí. Entramos en materia. Atendiendo a la edad que tienes, ¿en qué generación crees que te encasillan? ¿O qué rasgos y contextos culturales nos diferencian según la fecha de nacimiento? Bueno, si naciste en el siglo pasado, desde 1946 hasta 1964 aproximadamente, eres un baby boomers, como yo. Somos los que crecimos durante la expansión económica de la posguerra, vivimos la juventud durante la transición democrática y la expansión económica de finales del siglo XX junto a cambios profundos en la sociedad española. Somos los del disco de vinilo, la radio, el coche familiar, la televisión, la llegada del hombre de la luna y puede ser de los Beatles o de los Rolling Stones. Si naciste entre 1965 y 1980, eres de la generación X, porque viviste alguna que otra crisis económica, eres del cassette, del Walkman, de las cintas VHS, del videoclip y de la consola de 8 o 16 bits. Conociste el auge de la televisión, los primeros ordenadores personales, los cambios familiares y la transición de un mundo analógico a uno digital. Seguramente viviste el tiempo del punk, de la new wave, del hip hop o quizás escuchaste a Nirvana. Eres millennials o de la generación Y si naciste entre 1981 y 1996, porque lo hiciste con internet, con la globalización, con la expansión universitaria y eres de la crisis financiera del 2008. Estás familiarizado con lo digital, tienes mayor movilidad, valoras mucho otras experiencias, te enfrentas a la precariedad laboral, sufres una vivienda muy cara y seguramente tuviste CDs, MP3, Messenger, los primeros smartphones e inauguraste las redes sociales tempranas.
Seguramente además eres fan del pop de los 90-2000. Si naciste entre 1997 y 2012, eres de la generación Z. Dominas como nadie las redes sociales. Tienes fuerte presencia online con los aparatos tecnológicos. Vives crisis climáticas, sufriste la pandemia durante alguna etapa educativa. Te consideran nativa digital, valoras la flexibilidad, la comunicación rápida y tienes mayor sensibilidad hacia la diversidad e identidad humana. Eres de TikTok, streaming y seguro que llevas auriculares inalámbricos. O incluso puedes ser de la generación alfa si naciste entre el 2013 y el 2024, de la generación beta si acabas de nacer hace un año, aunque en ambos casos no creo que escuches este podcast. Aún así, tanto los alfa como los betas sois de la tablet, de la inteligencia artificial, de asistentes digitales, de la educación híbrida, de los videojuegos online, de mundos virtuales y de cambios tecnológicos acelerados. En definitiva, tenéis todo un mundo complejo por hacer y por descubrir. Y en la actualidad, además de lo anterior, se han acuñado otros conceptos como la generación sándwich, que son aquellas atrapados o atrapadas entre el cuidado de sus hijos y el de sus padres. Bien, sea como fuere, es habitual escuchar el término guerras generacionales, es decir, que cada generación está convencida de que la siguiente lo va a arruinar todo y de que la anterior ya lo arruinó. Aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor o la cantinela de que en mis tiempos esto no pasaba. Vale, pero ¿qué es el edadismo? Bueno, el edadismo es conocido como against, que fue acuñado el término en 1969 por un psiquiatra y gerontólogo llamado Butler. Butler observó que existían prejuicios sistemáticos hacia las personas mayores similares a los que se producen por motivos de género o de etnia, pero que rara vez eran reconocidos como una forma de discriminación. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud define el edadismo como los estereotipos, prejuicios y actos de discriminación dirigidos hacia las personas por razón de su edad. Y el edadismo puede manifestarse de tres formas distintas: a través de los estereotipos, es decir, de las creencias que tenemos sobre determinadas edades; a través de los prejuicios, es decir, los sentimientos que desarrollamos hacia esos grupos; y a través de la discriminación, cuando esas creencias y emociones se traducen en comportamientos concretos. Seguro que te suena alguna de estas frases. Los jóvenes no quieren trabajar. O ya eres demasiado mayor para estudiar. O aún eres muy joven para opinar de eso. Estas opiniones, aunque parezcan inofensivas, reflejan una tendencia muy arraigada, y es reducir a la persona a su edad cronológica. La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué aparece el edadismo? Bueno, para responder a esta pregunta deberíamos de acudir a la psicología social. Y uno de los modelos más influyentes es la teoría de la identidad social desarrollada por Tafel y ampliada por Turner. Según esta teoría, los seres humanos tendemos a clasificarnos en grupos. Nos identificamos como hombres o como mujeres, como profesionales o estudiantes, como nacionales o extranjeros, como jóvenes o mayores. Y estas categorías nos ayudan a organizar la realidad, pero también pueden generar prejuicios. Porque cuando aparece la división entre nosotros y ellos, aumenta la probabilidad de atribuir características simplificadas a quienes pertenecen al otro grupo. Y de esta perspectiva, el edadismo surge porque la edad se convierte en una categoría social que favorece la aparición de los estereotipos. Por otro lado, tenemos otra explicación, que es muy interesante, que es el miedo a envejecer. Es la llamada teoría del manejo del terror, desarrollada por autores como Solomon, Greenberg y otros. Esta teoría parte de una idea sencilla pero muy profunda, y es que los seres humanos somos conscientes de nuestra propia mortalidad.
Sabemos que vamos a envejecer para luego morir. Sin embargo, esta realidad genera una ansiedad existencial difícil de gestionar. Las personas mayores pueden actuar como un recordatorio visible del paso del tiempo. Nos recuerdan que el envejecimiento forma parte de nuestra propia trayectoria vital. Y, según esta teoría, algunos prejuicios hacia la vejez funcionarían como mecanismos psicológicos de defensa frente al miedo, al deterioro y a la muerte. En otras palabras, no siempre rechazamos la vejez por desconocimiento. A veces la rechazamos porque nos confronta con nuestro propio futuro. ¿Y entonces qué papel juegan los estereotipos? Bueno, pues una investigadora muy importante en este campo es Becca Levy de la Universidad de Yale. Levy desarrolló la teoría llamada de la incorporación de los estereotipos. Su propuesta revolucionó la forma de entender el edadismo, porque según esta teoría, las personas comenzamos a absorber mensajes sobre la vejez desde la más tierna infancia. Escuchamos comentarios, observamos anuncios publicitarios, consumimos películas y programas de televisión que transmiten determinadas ideas sobre el envejecimiento. Y esos mensajes permanecen almacenados durante décadas en nuestro cerebro, y cuando envejecemos, muchos de esos estereotipos son aplicados a nosotros mismos. La consecuencia es extraordinaria. Es que las creencias sobre la edad pueden influir en nuestra salud física, cognitiva y también emocional. Diversas investigaciones han mostrado que las personas que mantienen visiones más positivas del envejecimiento suelen presentar mejores resultados en memoria, en bienestar psicológico, en recuperación funcional e incluso en longevidad. Y el mensaje es contundente. Los estereotipos no solo afectan a cómo vemos a los demás, sino que también afecta a cómo envejecemos. Otro elemento importante que podemos considerar es el edadismo interiorizado. Este fenómeno recibe también el nombre de edadismo autoinfligido. Ocurre cuando una persona termina creyendo sus limitaciones, aquellas que la sociedad atribuye a su edad. Por ejemplo, ya no tengo edad para aprender, o es normal sentirse inútil a mi edad, o ya es tarde para empezar algo nuevo. Estas creencias pueden reducir la motivación, limitar la participación social y sobre todo afectar negativamente a la salud. Y paradójicamente, muchas de las barreras asociadas al envejecimiento no provienen de la misma edad, sino de la expectativa social sobre lo que significa envejecer. Y aquí tenemos el efecto de la autoprofecía o de la profecía autocumplida. Es una teoría relevante porque analiza la amenaza del estereotipo y fue desarrollada por Claude Steele. Según esta perspectiva, cuando una persona sabe que existe un estereotipo negativo sobre su grupo, puede experimentar ansiedad al enfrentarse a determinadas tareas. Por ejemplo, una persona mayor escucha repetidamente que los mayores tienen peor memoria, pues entonces puede sentirse especialmente presionada durante una prueba cognitiva. Esa presión va a aumentar el estrés y el estrés puede empeorar su rendimiento. Así, el estereotipo termina confirmándose aparentemente, aunque en realidad haya sido la ansiedad la que produjo la diferencia. Esto demuestra cómo los prejuicios pueden generar efectos reales sobre la conducta humana. Bueno, pero ¿cómo reducimos los prejuicios? Pues la respuesta la encontramos también en otra teoría, la del contacto intergrupal de Gordon Allport. Allport defendía que el contacto frecuente y positivo entre grupos reduce significativamente los prejuicios. Las investigaciones posteriores han confirmado esta hipótesis. Cuando jóvenes y mayores colaboran, conviven, aprenden juntos o desarrollan proyectos comunes, disminuyen los estereotipos y aumentan la empatía. Por eso, muchos especialistas consideran que los programas intergeneracionales constituyen una de las estrategias más eficaces para combatir el edadismo. No basta con hablar sobre otras generaciones, sino que es necesario relacionarse con ellas. Veamos ahora el envejecimiento desde una perspectiva positiva.
Durante gran parte del siglo XX predominó una visión muy centrada en las pérdidas asociadas al envejecimiento. Sin embargo, varios psicólogos ayudaron a transformar esta mirada. Uno de ellos fue Erik Erikson. Erikson propuso que el desarrollo psicológico continúa durante toda la vida. Y según su teoría psicosocial, cada etapa vital plantea desafíos específicos. En la vejez, el reto consiste en alcanzar la integridad personal. Es decir, poder mirar la propia vida con aceptación y sentido. Desde esta perspectiva, la vejez no representa únicamente un periodo de deterioro, sino también una etapa de crecimiento psicológico y de reflexión existencial. Por tanto, nos podemos encontrar con la llamada sabiduría emocional de la edad. Hay una autora que se llama Castersen que desarrolla la teoría llamada de la selectividad socioemocional y sus investigaciones muestran algo sorprendente. A medida que las personas perciben el tiempo como más limitado, tienden a priorizar relaciones significativas y experiencias emocionalmente valiosas. Lejos de convertirse en personas emocionalmente más frágiles, muchos adultos mayores desarrollan una notable capacidad para regular sus emociones y centrarse en aquello que realmente importa. Estos hallazgos desafían uno de los prejuicios más extendidos sobre el envejecimiento. La edad no implica necesariamente pérdida de bienestar psicológico. En algunos aspectos puede favorecer incluso una mayor madurez emocional o un pasautismo, como esa señora de 85 años que fue al médico y le dijo: doctor, tengo un problema de memoria. Y el doctor le dice: ¿desde cuándo? Y la señora responde: ¿desde cuándo qué? Bueno, fuera bromas, las consecuencias del edadismo para la salud son evidentes y con efectos muy concretos. Se ha relacionado con mayor riesgo de aislamiento social, con incremento de la soledad, con peor salud mental, con mayores niveles de depresión, con disminución de la calidad de vida, con peores resultados en algunos procesos de recuperación y además el edadismo puede influir en decisiones sanitarias. En ocasiones se minimizan síntomas o necesidades simplemente por considerar que determinados problemas son normales para la edad. Y esta normalización puede retrasar diagnósticos y tratamientos. Por tanto, el edadismo no es únicamente una cuestión ética o social, sino que hay que considerarla también como una cuestión de salud pública. ¿Cómo afecta el edadismo en el mundo laboral? Bien, en el ámbito laboral constituye uno de los escenarios donde el edadismo se observa con mayor claridad. Las personas mayores pueden ser percibidas como menos adaptables o menos innovadoras. Los trabajadores jóvenes, por su parte, pueden ser considerados como inexpertos o inmaduros y se puede llegar a confundir la juventud con la ignorancia, cuando una persona puede tener conocimientos especializados muy superiores a los de las personas mayores en determinados ámbitos. Bueno, si eres joven, seguro que has escuchado frases reducidas a una simplificación injusta, parecidas a: eres demasiado joven para dirigir un equipo, todavía no tienes suficiente experiencia para opinar, ya cambiarás de idea cuando seas mayor, todavía no has vivido lo suficiente para entenderlo, y otras muchas. Sin embargo, las investigaciones muestran que la competencia profesional depende de múltiples factores y no puede deducirse únicamente a partir de la edad. La experiencia, la creatividad, la capacidad de aprendizaje, la inteligencia emocional se distribuyen de forma mucho más compleja que lo que sugieren los estereotipos. Otro desafío aparece cuando la explicación se simplifica hasta convertir a una generación en culpable de los problemas de la otra. Por ejemplo, afirmar que los boomers han arruinado el futuro de los jóvenes es una generalización. A este respecto hay un debate muy actual y provocado seguramente por intereses espurios políticos, y es el debate entre generaciones con pensiones y sueldos, que puede albergar componentes de edadismo, pero no necesariamente todo el conflicto sobre pensiones y salarios juveniles lo es. Aquí conviene distinguir un par de cosas: si es un conflicto de intereses o de distribución de recursos, y si es un prejuicio contra un grupo por su edad.
Por ejemplo, cuando alguien argumenta que el sistema de pensiones es financieramente difícil de sostener debido al envejecimiento demográfico, está planteando una cuestión económica y política, no necesariamente una postura edadista. En cambio, el discurso se acerca al edadismo cuando se presentan los problemas en términos como los jubilados viven a costa de los jóvenes son unos vagos que no quieren trabajar, los mayores tienen demasiados privilegios porque ya no producen, los jóvenes no merecen mejores salarios porque no tienen experiencia y otras muchas frases de este estilo. En estos casos se atribuyen características o responsabilidades colectivas a personas por su edad, en lugar de analizar factores estructurales. Por tanto, muchas veces los conflictos que se presentan como generacionales en realidad están relacionados más con factores económicos, políticos, educativos, culturales o tecnológicos. Y algunas razones podrían ser las siguientes. Una, que conviven hasta 5 generaciones en muchos lugares de trabajo. 2, los cambios tecnológicos son muy rápidos, mucho más rápidos que en décadas anteriores. 3, que hay un claro envejecimiento de la población, que en muchos países genera debates sobre empleo, pensiones y recursos públicos, como no podía ser de otra manera. 4, que las redes sociales amplifican los discursos basados en identidades generacionales. Y finalmente sabemos que se repite la historia. De hecho, hay registros desde hace siglos de adultos quejándose de la juventud de hoy, concretamente desde la antigua Grecia. Una verdad como un templo es que vivimos un momento histórico singular donde la sociedad envejece a marchas forzadas. Por primera vez en la historia de la humanidad, la esperanza de vida alcanza niveles que hace apenas un siglo parecían imposibles. Cada vez hay más personas mayores y cada vez vivimos durante más tiempo. Este cambio demográfico obliga a replantear muchas de nuestras ideas tradicionales sobre la edad. La esperanza de vida en Aragón, en mi tierra, supera ya los 84,2 años y se sitúa entre las más altas del mundo. El dato va subiendo de forma progresiva y esta realidad es el reflejo directo de avances en sanidad y de una mejora en las condiciones y los hábitos de vida. La pregunta ya no es simplemente cuánto vivimos, la pregunta sería más bien cómo vivimos. Y para responderla resulta imprescindible eliminar barreras psicológicas y sociales que limiten el potencial de las personas a lo largo de la vida. Más allá de la psicología, podemos referirnos a la construcción social de la edad. Hasta ahora hemos analizado el edadismo desde una perspectiva más bien de salud y de psicología, pero existen otras preguntas fundamentales. ¿Y si los problemas que asociamos a la vejez no fueran únicamente consecuencia de algo biológico? ¿Y si fueran también el resultado de cómo la sociedad trata a las personas mayores? Bueno, esta cuestión se planteó ya por parte de la filósofa Simone de Beauvoir en 1970 y publicó su obra monumental titulada La vejez, considerada uno de los análisis filosóficos más importantes sobre el envejecimiento. Esta autora observó una paradoja. Todas las personas deseamos vivir muchos años. Sin embargo, pocas deseamos ser viejas. Bueno, ¿pero por qué ocurre esto? Pues según la filósofa, la sociedad moderna ha tendido a convertir la vejez en una categoría marginal. Personas mayores dejan de ser vistas como individuos únicos y pasan a ser percibidas como un grupo homogéneo definido por las pérdidas, la dependencia o la improductividad. Beauvoir denunció que muchas sociedades valoran a las personas principalmente por su capacidad de producir, de consumir y de mantener determinados estándares físicos. Cuando alguien envejece, corre el riesgo de ser considerado menos útil o menos visible, y por eso afirmaba que el verdadero problema de la vejez no era únicamente biológico, era un problema político, cultural y sobre todo moral. En una de sus reflexiones más conocidas sostenía que una sociedad se revela a sí misma por la forma en que trata a sus personas mayores. Y la pregunta sigue siendo muy actual. ¿Qué nos dice de nuestra sociedad el modo en que hablamos de la edad? Décadas después, la investigadora Juliet amplió esta crítica. Juliet es una de las principales teóricas contemporáneas del edadismo cultural y su propuesta resulta especialmente provocadora. Afirma que vivimos inmersos en lo que ella denomina una cultura del declive.
Desde edades relativamente tempranas recibimos mensajes que asocian el envejecimiento con la pérdida de belleza, pérdida de energía, pérdida de atractivo, pérdida de capacidad y pérdida de relevancia. La autora sostiene que estas narrativas aparecen constantemente en la publicidad, en el cine, en los medios de comunicación o incluso en algunas prácticas sanitarias. El resultado es que muchas personas aprenden a interpretar cada cumpleaños como una señal de deterioro. Y según Juliet, el problema no es envejecer, el problema es una cultura que presenta el envejecimiento como una tragedia personal. Desde esta perspectiva, el edadismo no es únicamente un prejuicio individual, es un sistema de creencias que impregnan las instituciones, el mercado laboral, los medios de comunicación y las relaciones sociales. Claro, por otro lado tenemos el culto contemporáneo a la juventud. Quizás uno de los fenómenos más llamativos de nuestro tiempo sea ese, la creciente idealización de la juventud. Nunca antes habíamos tenido tantos recursos para vivir más años y con mejor salud. Sin embargo, tampoco habíamos estado tan expuestos a mensajes que convierten el envejecimiento en algo que debe ocultarse o combatirse. La industria cosmética, determinados discursos sobre la productividad, algunas dinámicas de las redes sociales transmiten con frecuencia la idea de que el valor de una persona disminuye con la edad. Pero la evidencia científica cuenta una historia mucho más compleja. La experiencia acumulada, la regulación emocional, la capacidad de contextualizar problemas, la sabiduría práctica y el conocimiento experto suelen aumentar con los años. Por eso, los especialistas consideran que el desafío actual no consiste únicamente en añadir años a la vida, consiste en añadir dignidad, participación y reconocimiento a esos años. Uno de los últimos libros que han quedado en mis manos se titula El regalo de los años, escrito por el famoso psiquiatra afincado en Nueva York, Luis Rojas Marcos, en el que plantea una idea central muy sencilla. Envejecer no es solo un proceso de pérdidas, sino también una etapa que puede vivirse con bienestar, sentido y satisfacción si se afronta de forma activa y consciente. Rojas Marcos plantea algunos puntos interesantes. Uno sería aceptar la realidad del envejecimiento sin negarla ni dramatizarla. Dos sería mantener una actitud optimista y resiliente porque la forma de interpretar los acontecimientos influye en la calidad de vida. 3. Hay que cuidar las relaciones personales, consideradas uno de los mayores factores de bienestar en edades avanzadas. 4. Hay que seguir teniendo proyectos, responsabilidades y objetivos, aunque cambien con los años. 5. Aprovechar la sabiduría acumulada por la experiencia, que puede compensar muchas pérdidas asociadas a la edad. 6. Combatir el aislamiento y la soledad, dos de los principales riesgos de la vejez. Y 7. Tomar las riendas de la propia vida en lugar de dejar el bienestar o el azar a la suerte. Su libro no se centra tanto en prolongar la vida como en aumentar los años vividos con bienestar, lo que los investigadores llaman el health span, años de vida en buena salud. Envejecer bien depende menos de la genética, de lo que solemos pensar, y más de mantener estos 5 pilares: las relaciones sociales sólidas, la actividad física regular, el propósito vital, la estimulación mental continua y los hábitos saludables sostenidos. Curiosamente, esos 5 pilares coinciden con las características que aparecen una y otra vez en los estudios sobre personas longevas y en buen estado de salud, desde los octogenarios activos hasta los centenarios. Bien, como conclusión, decir que quizás la lección más importante que nos deja la investigación sobre edadismo es que muchas de nuestras ideas sobre la edad son construcciones culturales y no son realidades biológicas inevitables. La psicología, que hemos visto, nos muestra que los prejuicios pueden influir en nuestra conducta, en nuestra salud e incluso en nuestra forma de envejecer. Y autores como Butler, Tagfeld, Alport, Levy, Claude, Erickson, Carstensen contribuyen a desmontar mitos profundamente arraigados sobre la edad. Y gracias a sus investigaciones sabemos que el envejecimiento es mucho más diverso, complejo y enriquecedor de lo que suelen reflejar los estereotipos. Combatir el edadismo no consiste únicamente en proteger a las personas mayores, consiste en construir una sociedad donde ninguna persona sea juzgada por el número de años que tiene, porque todos vamos a envejecer. Y la forma en que tratamos hoy a quienes son mayores está definiendo el mundo en el que viviremos mañana.